Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta. Una vez más, Luz en las Tinieblas, para llevar un mensaje completamente muy diferente y no común y poco oídos. ¿Cómo decir? Casi ninguno lo predica. Hablan de Génesis, hablan de la creación, pero no se habla el tiempo de los diluvianos. Bueno, verdaderamente pues en ninguna parte yo he podido encontrar la historia del tiempo de los diluvianos, porque la historia de este mundo tiene solamente desde Abraham hasta David, de David a Cristo Jesús, y de Cristo Jesús acá. Tiene marcados en la historia los años, pero la historia, desde que el Señor fundó la tierra, la primera tierra que fue destruida por lluvia, no consta en ningún escritor, en ningún historiador. Y yo siempre pensaba, decía, pero el Señor no habrá puesto el tiempo. Bueno, y empezando a escudriñar de la vida de Caín cuando se hace el diablo, quién es el diablo, quién es, pues, lógicamente, pero como no es ese estudio, eso viene cuando vamos a dar quién es verdaderamente el anticristo. Pero hoy vamos a dar el estudio más difícil para todos. Pero cuando uno busca, el Señor lo dijo: el que pide, recibe. El que escarba, encuentra. Y si más buscas, más encuentras. Y efectivamente, hace unos 3 años que recibí el mensaje, este estudio, revisando como 4 veces. Revisando cabalmente el levantamiento de Enoc, que fue raptado en el de los diluvianos, y mirando pues una vez más y otra vez las escrituras para estar uno seguro de lo que habla, porque el Señor dice que no seremos avergonzados jamás, siempre que hablemos la verdad y que tenga bases bíblicas, los versículos uno tras otro. Y cuando me pongo a revisar la edad exactamente cuando fundó el Señor este mundo, lo he leído cuántas veces, y Dios me abre el entendimiento en Génesis cuando tiene a Set, porque Caín es inmortal, él no tiene edad y tampoco tiene generación, él tiene raza de víboras, porque él es la serpiente antigua, el primero que se hizo del ángel cuando recibe la bendición. Pero para no tardarme tanto, lo voy a dar este estudio como está en internet, versículo tras versículo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ilumina mi mente, mi corazón, para poder pasar este mensaje correctamente, de acuerdo a tu palabra. Y comenzamos. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, y a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán engendró de 130 años a Set. Génesis 5, 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5, 5. Y fueron todos los días que vivió Adán
930 años y murió. Y de aquí, cuando yo reviso la vida de Caín, cuando el Señor lo maldice que no lo matara nadie, tiene hijos, tiene su familia, se va hacia el oriente, ahí descubro que él no tiene muerte. ¿Por qué? Porque es la generación de la serpiente y él se hace Satanás, el diablo, encarnado en Caín. Génesis 5:6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. 105 años. Génesis 5:7. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, engendró hijos e hijas. 5:8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Como pueden ver que van muriendo la generación de Adán. Porque lo único que pierde Adán es la imagen y semejanza de Dios, como fue hecho. Y como pueden ver, a Set le hizo a imagen y semejanza de Adán. Fue un gemelo, en otras palabras. En Génesis 5:9, y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Génesis 5:10, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Total 815 años. Pero no lo pude ir reduciendo porque eso lo van a ver en el libro, si Dios lo permite, que estoy haciendo. Pero cualquiera que se concentre en la escritura, esto le puede ser una guía para que se ponga a buscar. Claro que es bastante difícil, pero para Dios no es difícil, para los que creemos en Dios. Cuando el mundo de los diluvianos, el primero que fue destruido por agua, el mundo que estamos tiene casi el mismo tiempo. No es mucha la diferencia. El único tiempo que no lo va a conseguir nadie es la edad desde que nace, desde que el Señor hace los cielos y la tierra, de Génesis 1:1 a Génesis 2:5. El único que no tiene edad. Porque se puede presentar que el Señor lo hizo, según está, en 6 días y descansó el sábado. Y no consta más en la Biblia la edad hasta cuando Caín mata a Abel. Entonces vuelve a llegarse Adán a Eva y nace este hijo que se llama Set. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Génesis 5:12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahaleel 70 años cuando él tenía esa edad. Aquí va diciendo, descontando los años que vivió y tuvo hijos. Pero como las edades de aquella época eran grandes, todos llegaban a 900 y ahí va bajando. Génesis 5:13. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas y murió. Génesis 5:14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Génesis 5:15. Vivió Mahalaleel 75 años, engendró a Jared 65 años. Génesis 5:16. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Génesis 5:18. Vivió Jared 162 años y engendró
a Enoc. Génesis 5:19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas y murió. Génesis 5:20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Así sucesivamente va. De ahí es donde viene el tema y lo duro para uno ubicar exactamente estos números y sin falla. Pero eso solamente Dios, el soberano, el eterno, lo puede dar al que Él quiera. Y como le estoy diciendo, cualquiera de estos grandes que tienen conocimientos, teólogos, expertos, historiadores, que hacen esas historias como salen en la televisión, historias, pero son historias muertas que no existen. Después que pase cualquier persona, cualquier científico, cualquier historiador que me hable a mí, después de 50,000 años, está loco, pero no loco regular, loco de remate, no sabe lo que está diciendo. Aquí, porque la única verdad es de esta palabra. Y lo que hay que hacer es escudriñar siempre y cuando. ¿Cómo se puede escudriñar y cómo Dios se puede manifestar? A través de la oración, el ayuno constante y la lectura, día y noche. Entonces el Señor ve, como a Daniel, que tenía deseos de conocer y le dio la profecía del fin. Daniel tiene el tiempo de la profecía del fin, completita, y toda la profecía de él está cumplida. Así como le dijo a Noé, él recibió, después de acabarse el mundo de los diluvianos, él pasa a este nuevo mundo que estamos viviendo nosotros. Y vivió en los 65 años y engendró a Matusalén. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas y murió. Génesis 5:23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años y murió. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es una muestra del rapto. Él fue raptado, el único de que el mismo Señor demuestra que fue raptado. Voluntariamente subió y descendió. Entonces, él era, como decir, cuerpo y espíritu. Pero cuando resucitó era solamente espíritu. Por eso María Magdalena no le podía tocar. Le dijo, cuando le dijo, maestro, el Señor le dijo, no me toques. ¿Por qué? Por esa misma cosa. Génesis 5:25. Y vivió, bueno, repito que vivió 807 años, engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, engendró hijos e hijas. Génesis 5:27. Fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. El hombre que más vivió en toda la historia de los hombres. 969 años. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Génesis 5:30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Génesis 5:31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Génesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
Entonces, cuando él hace la arca, total de la edad de los diluvianos, 7,299 años. Ese es el tiempo que está reducido aquí. Esto lo entiendo solamente yo, y con cualquiera que lo quieran saber, para explicarle. Pero esto va a ir en el libro, si Dios lo permite, en el que estoy haciendo la historia, Génesis 9:28. Y vivió Noé después que del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Noé muere en este mundo que vivimos ahora. Él vivió 350 años en este mundo, porque salió de 600. Pero el tiempo después que hizo Dios la tierra, Génesis 1:1, hasta Génesis capítulo 4:26, si alguien encuentra estos 4 capítulos, entonces es un ángel de Dios, porque no existe si 100 o 500 o 1000 años, nadie lo sabe. Lo repito, porque no existe si fueron 100 años, si fueron 500, si fueron 1000. Lo único que se puede calcular, pero no darle con eficacia un número correcto, tomando en cuenta por los capítulos, pero que no pasa de 150 años. Pero no es que estoy asegurando, porque como un señor habla, pero ese es un doctor, bueno, ¿tiene cuántos doctorados? Habla de millones de años. ¿Saben la locura que está hablando? El mundo que se acabó tiene una vez más. Le voy a poner para que vean ahí la numeración. 7,299 años. Eso es todo lo que tiene. Ahora, porque la única verdad es la historia del futuro, está aquí. No. Pero para eso hay que buscar. Entonces, de los diluvianos, viene aquí en la generación de Sem, hijo de Noé, porque tampoco Can y Jafet no constan con edades, y el Señor no lo puso, sino que el hijo perfecto, que fue Sem, hijo de Noé, Dios le da, en él viene corriendo las edades. La generación del nuevo mundo en Sem, hijo de Noé. Génesis 11:10. Estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Él quiere decir que salió como de 100 años. Génesis 11:13. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala, 403 años, engendró hijos e hijas. Génesis 11:14. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Génesis 11:15. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años, engendró hijos e hijas y murió. Todos tienen muerte. Génesis 11:16. Eber vivió 34 años, engendró a Peleg, 34 años. Génesis 11:17. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 403 años y engendró hijos e hijas. Bendito sea Dios. Génesis 11:18. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Génesis 11:19. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas y murió. Reú vivió 32 años, engendró a Segud
Y vivió Reuel después que engendró a Serug 207 años, engendró hijas de hijas y murió. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Génesis 11, 23. Y vivió Segur después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos de hijas y murió. Génesis 11, 24. Nacor vivió 39 años y engendró a Taré. Génesis 11, 25. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos de hijas y murió. Génesis 11, 26. Taré vivió 70 años, engendró a Abraham. Entonces aquí viene la vida después de que se acaba la generación de Sem, cuenta de Abraham, hasta hoy hay historia. Pero hasta Abraham no hay la historia, sino la que la tengo aquí por el amor y la misericordia de Dios. Y me atrevo a decir con cualquiera de que estudia de verdaderamente la palabra, puedo entrevistarme en cualquier parte del mundo. Ya saldrán los teléfonos y para que me llamen. No es que me haga que yo soy un sabio, al contrario, lo más humilde, lo único que soy es un leedor de las Sagradas Escrituras. Y buscar, porque lo que uno necesite buscar está aquí, relacionado del poderoso y soberano Dios. Génesis 11, 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Génesis 11, 28. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de nacimiento en Ur de los caldeos, donde nació Abraham. Esta es la generación de Sem. Aquí como se puede ver, matemáticamente lo pueden ver sin fallar. Entonces son 2.294 años de la generación desde Sem, cuando sale del diluvio, hasta la vida de Abraham. Ahora de Abraham sabemos que ya él tiene el conocimiento, pues ya cuando el Señor lo llama para darle las promesas, pero eso ya está en la Biblia. De Abraham, tantos años hasta tantas generaciones, pues se cuenta por las generaciones. Pero en estas generaciones son de 120 años. Y la generación de 120 años se acaba en Moisés. Moisés muere exactamente a los 120 años, cumplió y murió. Es lo que les quiero decir, amados hermanos, oyentes, televidentes. Cualquiera que tenga deseo de aprender la palabra de Dios, si la busca, lo encuentra. La presentación del siervo que predica la palabra de Dios, ¿para qué? Para que aprendan. El que conoce la Biblia, hermanos amados, conoce a Dios. El que conoce la Biblia, conoce al pastor. Oiga, porque uno que conoce la Biblia, ¿cómo no va a conocer lo que está hablando? Lo identifica rápido. El que conoce la Biblia, conoce a la congregación. El que conoce la Biblia, se conoce a sí mismo quién es. Y el que conoce la Biblia, por supuesto, conoce todas las artimañas del diablo. Y al conocer estas 5 maravillas que están aquí, entonces uno no puede caer tan fácil. Pero siempre que esté clamando y buscando de Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo, esto no es hasta aquí, hasta mañana, este año, el otro año. Nosotros no podemos saber, ninguno.
Nosotros sabemos lo que está pasando hasta este momento, pero lo que va a pasar después de una hora nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Él sí lo sabe todo. Entonces, lo primero también que debemos de aprender a hablar. Cuando uno sale de esa puerta hacia afuera, va a la calle: Señor, en paz me iré y en paz regresaré. Cuida mis salidas y mis entradas. Entonces ya sales de encomendado de acuerdo a la palabra y vas a ir y vas a volver. En el tiempo que estamos, hoy como se ha desarrollado tanto, porque la hechicería, la brujería, eso viene, lo primero que hubo fue eso. Pero ¿por qué el Señor mandó a destruir a los filisteos, a todas esas razas que había, que venían siendo generación cabalmente de Can? Ahora fíjense los nombres: Caín, Can, Canán, cananitas, cananeos. ¿Qué dijo el Señor? Que no dejara a uno de ellos. ¿Por qué? Por sus nombres se puede identificar que son pues directamente hijos de Satanás, el diablo. Y toda esa gente se vino, se posesió en Sodoma y Gomorra, donde se desarrolló toda la maldad, los hechiceros, las brujerías. ¿Por qué Dios a Israel lo desechó? Totalmente lo botó. ¿Cuántas veces fue Israel que Dios, fíjese, no le puso precio a Israel? Porque dice: llévenselo, free, no vale nada. Con tal que fuera, años tras año. Los babilonios fueron para allá, donde Nabucodonosor. Bueno, ellos fueron, pero Dios lo mantuvo siempre, el pequeño rebaño. Hoy tenemos nosotros, por la misericordia, con Jesús, de hacernos hijos, herederos en Cristo Jesús. Fíjense que la generación humana se perdió. En Isaías reconoce el profeta, porque el Señor le manifiesta que la generación, la que le ofreció y le prometió a Abraham, que sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Con quién? Con Jesús. Salomón dice: ponte cuchillo al cuello cuando veas un plato apetitoso delante de ti, porque plato engañoso es. ¿Por qué dice cuchillo aquí? ¿Dónde está la yugular? Aquí. Mejor dice: mátate y no te comas de eso. Pero nosotros no. Lo que nosotros hacemos es orar. Gracias, Señor, por estos alimentos que has aderezado para nosotros, sabiendo que con oración y la bendición quedan purificados y santificados este fruto de la vida y el trabajo del hombre, y es bueno para este templo, y que se cumpla de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al Salmo 103, al Salmo 91 y al Salmo 92, que nos rejuvenece como el águila, nos fortalece como el búfalo. Entonces, en vez de que nos hagan daño, sirve de alimento. Pero si oramos, porque los brujos ahora, el que menos practica la brujería, la hechicería. ¿Cómo trabajan los brujos? Las fotos. A mí a veces viene uno de una fotito. No, a mí no me vengan fotos. Pero ya lo reprendo: Señor, esa imagen bórralo. ¿Por qué? Porque también tengo experiencias que me han pasado. Por eso este libro que escriben todos los profetas, sus siervos, todo lo que escriben en este libro, son las experiencias con Dios y la experiencia con el mundo. Eso es este libro. ¿Qué estoy hablando yo? De la palabra y las experiencias que he pasado en estos 76 años. Son 76 primaveras, no es poco. Entonces, pues, ahí uno va aprendiendo, viendo y cuidarse. Desde el momento que uno salga de aquí, la oración. ¿Para qué? Sale uno amparado. Entonces uno coge estos versículos de Josué,
capítulo 1, versículos 5, 7 y 9. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Como estuviste con Moisés y con Josué, estarás conmigo. No me dejarás ni me desampararás. Si uno anda amparado bajo las alas del Altísimo, ¿quién nos puede hacer daño? El versículo 7, ahí nos habla el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra de este libro. Y todo lo que emprendas te irá bien. Bendito sea Dios. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presentó